con nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Qué bueno que esté de vuelta acá, reiterándote nuestras condolencias por el fallecimiento de tu madre. Buenas tardes. De mi hermana. Mi madre todavía está viva. Discúlpame, de tu hermana. Muy buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes a Franci, Karina, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Bueno, esta tarde el ambiente político parece ser que vuelve a tener un poco de sal y pimienta, vuelve a tener el sazón, porque realmente luego de las elecciones de febrero la política se veía un poco desabrida. Parece ser que los líderes de los partidos opositores, Rescate RD, han decidido darle un impulso a esta alianza y realmente ha generado todas las expectativas. Hay cosas que hay que aclarar. La alianza, ese anuncio no va a ser para desmontar ninguna candidatura de la que están planteadas, puesto que ya la Junta Central Electoral cerró ese proceso, de manera que todos los partidos irían con sus candidaturas presidenciales y candidaturas vicepresidenciales. La alianza, creo, porque no tengo datos, vamos a decir que me puedan permitir saber qué es lo que allí se va a hacer o decir, pero desde mi punto de vista creo que la alianza Rescate RD primero va a recatar todo lo que se dice a nivel de pueblo, todo lo que se plantea a nivel de pueblo, que es que si no hay una alianza seria, si no hay una alianza, vamos a decir, honesta, entonces el Partido Revolucionario Moderno continuará con el presidente Abinader. Lo otro también que se ha planteado siempre dentro de la cultura política es que la diferencia política entre Leonel y Danilo son diferencias insalvables y que por lo tanto Danilo se cortaría los dos brazos por ver que Leonel pierda las elecciones y que por lo tanto no va a hacer absolutamente nada. El que escuchó el discurso del presidente Danilo Medina en una comparecencia en Puerto Plata puede dar fe y testimonio de que Danilo Medina es un político de raza y que Danilo va mucho más allá de cualquier diferencia política que haya tenido con cualquier compañero y se enfoca en lo políticamente conveniente. Dentro de lo política conveniente, Danilo lo que está observando es, dentro de su lógica, y es una lógica válida y correcta, lo que está observando es que febrero acá dio un mensaje. Y ese mensaje, si se analiza desde el punto de vista de los números, si se le ponen conceptos a los números, esos números lo que nos están indicando es que entre la abstención y los votos que obtuvo la oposición hay un 78%. Y que el PRM con su partido que, a decir verdad, no dejó nada de hacer para obtener los resultados que obtuvo. Hizo de todo lo que se puede imaginar en un proceso electoral. Y la oposición hizo lo que pudo. Aún haciendo de todo, literalmente de todo, obtuvo 1.800.000 votos. Y la oposición, haciendo lo que pudo hacer, con las manos peladas, obtuvo 1.500.000 votos. Pero además hay otro elemento. Sabemos que la diáspora, los dominicanos que van a votar, que viven fuera del país, suman 900.000 votos. Y esos 900.000 votos, el PRM le tiene más miedo que el diablo a la cruz. Esos 900.000 votos se pueden plantear de que es un voto mayoritariamente proclive, simpatizante del polo opositor. Fíjense, la encuesta que ha tomado el PRM para crear percepción del 70%, esa misma encuesta revela que el 65% de la gente que consultaron habían dicho que habían votado por el PRM. Eso parece un chiste, pero no lo es. O sea, la misma encuesta que están tomando para construir percepción establece que del 100% de los encuestados, el 65% se identificaba con el PRM. Fíjese qué tremendo sesgo hay en esa encuesta. Que el 65% diga que pertenece o que votó por esa organización y aún así validan esa información. Lo cierto es que si la oposición política hace los deberes, hace lo que tiene que hacer hoy en ese acto, da información relevante,
juega con el simbolismo, un discurso, un abrazo. Me estoy remontando a aquel 1996 con Joaquín Balaguer. Me estoy remontando en ese momento que estuve ahí en el Centro Olímpico, en ese mismo momento. Si se manejan esos mensajes y se maneja todo aquello de un abrazo y concomitantemente se anuncia una actividad de masa contundente, no cabe duda que en la República Dominicana hay que volver a barajar porque no se sabe dónde está el dinero. Y esa afirmación la hacemos porque febrero no habló. Febrero se quedó en nebulosa. Febrero no dijo por dónde andaban las cosas. Porque con el despliegue de fuerza y de estructuración de trabajo que hizo el partido de gobierno, no era para que la diferencia entre una oposición debilitada, sin motivación, sin inspiración, sacara una diferencia de 262,000 votos entre ambos polos políticos. Eso era para que el gobierno arrasara. Sin embargo, hay que decir que el Partido de la Liberación Dominicana le plantó cara, le sacó casi 900,000 votos. Y esos votos del PLD y de la Fuerza del Pueblo son votos orgánicos. Y esos votos orgánicos es que tienen al PRM y al gobierno que no pueden conciliar el sueño. Porque cuando usted está hablando que el PRM logró su techo, 1.800.000 votos, su techo. O sea, todo el que tenía un compromiso con el PRM fue y lo pagó en febrero. Sin embargo, los que fueron a votar por la alianza Rescate RD eran votos orgánicos. Ahí faltó ese voto de simpatía, ahí faltó ese voto que en cierto modo se pudo haber beneficiado de los gobiernos del PLD, pero no tenía el compromiso militante. El que fue a votar en febrero por la alianza Rescate RD fue aquel militante, fue aquella persona que tenía un compromiso con esa selección y con esos partidos opositores. En cambio, los que fueron a votar por el PRM, era su techo, fue el punto más alto que pudieron haber logrado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que mientras que el PRM en mayo, no tiene ya por dónde crecer porque llegó a su punto más alto, la oposición todavía tiene para crecer en cuanto a la gente que se abstuvo y en cuanto a 900,000 votos que votan en la diáspora. De manera que el anuncio de hoy no es un anuncio menor, porque se está redefiniendo el panorama político en la República Dominicana. Y debemos de decir que el factor tiempo no es determinante, porque faltan 2 meses para la celebración de las elecciones y los dominicanos en esos 2 meses tendrán que seguir yendo a los supermercados. Tendrán que seguir abandonando las calles por un tema de seguridad. Tendrán que seguir sufriendo los rigores de una política económica que no se crea ni se conforma para el beneficio de la gente. De manera que ahí está el caldo de cultivo para que la gente pueda votar por una candidatura que, si tiene la capacidad de inspirar, entonces habrá un cambio político. No se trata de que el anuncio tiene que estar necesariamente supeditado para que tenga un impacto al hecho de que renuncien candidaturas y se pueda conformar una. No, de lo que se trata es, y decía ahorita que Danilo fue sabio en verlo, de lo que se trata es que el PLD haga su mejor esfuerzo. Si en febrero se metió en 900,000 y con su estructura que la tiene, que es innegable, que nadie lo desconoce, si se mete en 1.300.000 dentro de la lógica de Danilo Medina y de la cúpula del PLD, entonces van a una segunda vuelta y Abel sería el candidato de la Fuerza Rescate RD. En cambio, Leonel Fernández, un presidente de 3 periodos, que ciertamente tiene un partido joven, que no tiene la estructura del PLD, pero si logra captar la mayor cantidad de votantes, entonces sería él el que encabezaría la Alianza Rescate RD en una segunda vuelta. Esa motivación que va a tener cada partido y va a tener cada líder es lo que va a generar que hagan su mejor esfuerzo, y haciendo su mejor esfuerzo, entonces en la República Dominicana habrá una segunda vuelta electoral y el ganador será un miembro de la Alianza Rescate RD. Francis, vámonos.